Gloria al Señor. Vamos a la carta a los Romanos. Vamos a comenzar capítulo número 9. Nos costó terminar el capítulo 8, lo terminé así rápido al final porque sentía que no lograba avanzar. Pero vamos a comenzar esta tarde el capítulo número 9. Que Dios sea poniendo en nosotros el interés, amados hermanos, de aprender, ¿verdad? De aprender, porque esa es la meta, especialmente este día. Algunos dicen que no les gusta porque es algo enredado y que no sé qué, pero la meta es aprender. Estos textos ahí están. Si no tratamos de interpretarlos, si no tratamos de aprender, ahí van a estar siempre y no aprendimos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tratar. Vamos a intentar, ¿verdad? Vamos a leer 9 del 1 al 5. No lo vamos a agarrar así muy rápido para que tratar de ver si logramos ir extrayendo, ir sacando las verdades. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, del 1 al 5 leemos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y voy a tratar yo de explicar. Vamos a orar. Padre bendito, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea tomando el control completo de nuestras vidas y regalándonos su favor y regalándonos su bendición. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, que todo lo que digamos sea para honrarlo, para alabarlo y para exaltarlo. Bendiga, Señor. Quite todo cansancio, quite todo aburrimiento de nosotros y regálenos el privilegio y la oportunidad de aprender. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, hermano? Ay, perdone que no la había saludado, hermana. ¿Usted nos visita por primera vez o ya había venido? Primera vez. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Así le decimos, ¿verdad? O ya cambiaron ese dicho, ya no es así. Me encanta, no me acuerdo cómo dice. Vamos a aprenderlo bien, el nuevo, ¿verdad? En el capítulo número 8 de la carta a los Romanos, estuvimos, hermanos, hablando de muchos beneficios de ser cristiano, ¿verdad? Se habló, la carta a los Romanos nos habla mucho de la palabra de la justificación, nos habla mucho de eso. Estuvimos hablando de que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estuvimos hablando al final del capítulo número 8
de seguridad, de garantía, de seguridad de estar en Cristo, que nada ni nadie, verdadero creyente, esa seguridad debe existir en un verdadero creyente, que nada ni nadie nos va a separar. Nadie, nada ni nadie, ni demonios. Ahí terminó diciendo la carta, la última versículo del capítulo número 8, que ningún hueste celestial, ¿verdad? Ni potestades, ni principados, ni ángeles, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El Hijo de Dios, el creyente, el nacido de nuevo, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, debe de tener en su mente y en su corazón esa garantía. Vamos a tener problemas, no estamos exentos, todos, nadie, no hay ningún creyente que esté exento de los problemas. Tribulaciones lo estuvimos viendo, angustias, persecuciones, ¿verdad? Pero cada dificultad de esas no nos van a servir, cada dificultad de esas no nos van a servir para alejarnos, sino al contrario, cuando usted esté atravesando por dificultades, cuando usted esté atravesando por momentos de prueba, es cuando más, óigame, cuando más nos vamos a pegar al Señor, cuando más necesitamos agarrarnos del Señor, porque es la salida, o sea, el error de muchas personas es alejarse. Y le digo yo, el que se aleja, amado hermano, el que se aleja le cuesta más, nunca va a salir, ¿verdad? Por eso le digo yo, la garantía de que una persona es verdadero hijo de Dios es que va a regresar, va a venir, no puede irse, o sea, estamos marcados, ¿verdad? En esta noche le damos un giro a la cosa, ¿verdad? O no nosotros, sino que el apóstol Pablo. Y estuvimos hablando de cristianos e iglesias. Y ahora aquí, hermanos, en el capítulo número 9, da un giro bastante brusco el apóstol. Y comienza a hablar, y ya no habla de iglesia, sino que le va a dedicar, o le dedicó ya un tiempo para hablarnos, y es bien importante que usted y yo conozcamos todo lo que podamos de la nación de Israel, todo lo que podamos. Ahorita mismo Israel está en guerra, está pasando por momentos que no han sido gratos, ¿verdad? El enemigo entró a Israel. Me costó a mí de prima a primera entender cómo se metieron. Los sistemas de seguridad, sensores, drones, tienen un sistema de seguridad tremendo. ¿Cómo los violaron los enemigos y pudieron entrar sin ser detectados? No sé, ¿verdad? Nadie da explicación, le echan la culpa a uno, le echan la explicación a otro, le echan la culpa a otro, pero se metieron los de Hamas y molestaron. Ahora pues están sufriendo las consecuencias los de Hamas por haber hecho lo que hicieron, porque la cosa no está fácil. Ha habido mucha destrucción, mucha muerte. O sea, ese pleito, hermanos, no es de ahora, es un pleito viejo, pleito tremendo. Entonces, a nosotros los cristianos, el Señor nos invita a orar por Israel, a orar por el pueblo de Dios, a orar por la nación de Israel.
Génesis 12, 3 parece, si no me equivoco, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y también dice, y maldeciré a los que te maldijeren, ¿verdad? Entonces, esa es una promesa, o sea, es una promesa y a la vez también es una contrapromesa, ¿va? Que el que no bendiga la tierra de Israel también no le espera nada bueno. Por eso todo el que se mete a pelear con Israel va a terminar mal, ¿verdad? Termina mal, porque Israel, ya lo vamos a ver, es un pueblo escogido de Dios, pueblo especial. Y nadie se va a meter a pelear con Israel y va a salir bien. Nadie, ninguno. Va a salir mal. ¿Por qué? Porque a Israel lo defiende el rey de reyes y señor de señores. Israel no, lo han tocado durante la historia de Israel, lo han tocado. ¿Y sabe por qué lo han tocado? Porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha enjusticiado. Se lo llevaron cautivo un montón de veces para Babilonia. ¿Por qué? Porque se pusieron desobedientes. Y déjenme decirle, hermanos, hasta este día, Israel sigue en desobediencia. Por si usted no lo sabía, hasta este día Israel sigue en desobediencia. No, Israel no ha querido obedecer. Yo he estado leyendo, y para la religión que ocupa un 75% de los judíos, la religión de ellos se llama el judaísmo. O sea, hermanos, en Israel, la religión más grande es el judaísmo. Y hay un pequeño remanente, un pequeñísimo así remanente de cristianos en Israel. Y cuando le hablo de cristianos, están católicos, protestantes y todo lo demás que ellos, la manera como ellos refieren. Óigame, un 2%, o sea, de cada 100 personas, 2 son cristianos, incluyendo que dentro de ese grupo, le dije yo, hay católicos y hay evangélicos. No es que el 2% sean cristianos evangélicos. 2%, 75% son de la religión del judaísmo. Y la religión del judaísmo, ellos no creen en Jesucristo. Ellos no han creído en Jesucristo. Dentro de ese 2% de cristianos, hay un grupo pequeño, muy mínimo, que le llaman judíos mesiánicos, hermano. Le llaman judíos mesiánicos, y los que le llaman judíos mesiánicos, esos sí han creído en Jesucristo. Si pudiéramos decir, el apóstol Pablo, que uno de los que predicaron a Cristo era judío, digamos, pudiéramos decir que podría haber entrado dentro de ese grupo, que es una expresión que no es la más correcta. Cuando un judío se convierte a Cristo, la palabra correcta es que se convierte en iglesia. Él es parte de la iglesia. Todo el que cree en este momento, no importa la nación que sea, no importa de dónde sea, se convierte en iglesia, pero ellos le llaman judíos mesiánicos. Pero el 75% de los judíos, de los que habitan en Israel, ellos no creen en Jesucristo. Ellos lo consideran uno de los falsos profetas más influyentes en el mundo, dice. Uno de los falsos profetas. Porque para ellos, Israel, la nación de Israel, espera la venida del Mesías que se anuncia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos no creen en nada de eso. No creen en Jesucristo como Mesías. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios anuncia la venida de un Mesías. Un Mesías que los viniera a libertar. Israel ha vivido en guerra siempre y no termina.
Y ellos esperan la venida de ese Mesías que va a venir a vencer a todos esos enemigos que Israel tiene en su alrededor, porque no crea usted que solo este pequeño grupo es los enemigos de Israel. Israel tiene enemigos, naciones grandes, hermano, todos los árabes. Y allí a su alrededor de donde están ellos están naciones grandes, grandísimas, que son enemigas. Entonces, ¿qué está esperando Israel? Ellos siguen esperando la venida de su Mesías. Porque ellos, de acuerdo a la mentalidad de ellos, Jesucristo no cumplió. Jesucristo no cumplió con las características del Mesías que ellos esperan. O sea, hermano, Jesucristo vino enseñando. Si alguien te golpea en una mejilla, ¿cuál fue la enseñanza? Ponerle la otra para que te siga dando. Y para un judío esa es una ofensa. Vaya a verlos cómo están. Los tocaron a ellos un poquito. Agárrese porque ahí vamos para encima. Ellos no se van a dejar. Ahora le digo, ellos esperaban un Mesías, un guerrero, como aparece en Apocalipsis, el Mesías. Un guerrero que viniera y venciera al enemigo y lo exhibiera públicamente amarrado en la cola del caballo. Esa era la figura del Mesías. Alguien que exhibiera públicamente al enemigo. Jesucristo no vino, porque en su primera venida Jesucristo vino como cordero, que fue el que fue a morir en la cruz y fue sacrificado. En la segunda venida de Jesucristo, que es lo que la iglesia espera, el arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento viene la segunda venida. En la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo ya no viene como cordero. En la segunda venida de Cristo, Él viene a imponer su reino terrenal, valga la redundancia, a la tierra. Y viene a juzgar, dice la palabra, con vara de hierro. Ya no va a venir, dame aquí, yo te voy a poner otra medida para que me dé. Allí es otra época. En ese tiempo, hasta la segunda venida, los judíos van a creer en Jesucristo. Ahorita no han creído y no siguen creyendo y no quieren nada con Cristo. No le digo que el cristianismo en Israel es el 2%. Es tremendo. El apóstol Pablo escribe, quiero que me entienda esto, el apóstol Pablo es judío, ¿verdad? Es judío. Y fue elegido por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, el apóstol tiene algo en su corazón. Él tiene algo, él tiene un sentir en su corazón. Y hermano, nunca en otro lugar de la Sagrada Escritura el apóstol Pablo se desnuda o desnuda su corazón como lo hace en esta porción del capítulo número 9. Quiero que veamos ahí, hermanos, al apóstol Pablo hablando acerca de su familia, hablando de sus hermanos en la carne, como dice la palabra, hablando de la nación de Israel. Primero, hermanos, quiero yo que veamos ahí la sinceridad. El apóstol Pablo tiene una tristeza, tiene una angustia, tiene un sentir, tiene un dolor en su corazón, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro de los Hechos, si ustedes se acuerdan, hermanos, libro tan tremendo y bonito del libro de los Hechos. Vimos cómo él, siendo judío, vimos cómo lo atacaban, cómo lo perseguían, cómo trataron de matarlo. ¿Quién fue eso? Su gente, su raza, los judíos. Porque no estaban de acuerdo, porque ya les digo, para un judío que deje su fe del judaísmo y se vaya
al cristianismo, eso es tremendo, lo expulsan, lo sacan. Entonces, él sufrió mucha persecución. Veamos la sinceridad de la angustia del apóstol Pablo. Veamos en el capítulo 9, versículo 1, cómo él introduce el tema, cómo él pasa de hablar de la iglesia y pasa a hablar de la nación de Israel. Hay un teléfono sonándomelo, apáguenmelo por favor, hermano. Verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que él va a decir, lo que él va a hablar, lo que él va a expresar, hermano, es tan importante, es tan valioso, que él repite aquí algunas palabras. Cuando usted va a hablar algo y que usted quiere que los demás, los que están oyendo, tengan la seguridad de que lo que usted va a decir no está mintiendo, no está inventando algo. O sea, si usted se preocupa de garantizar transparencia, de garantizar de que lo que usted está diciendo es la verdad. Y así comienza el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo. O sea, hermano, como cuando usted quiere asegurar que no está mintiendo y que quiere usted poner a alguien de testigo, ¿verdad? A veces la gente, cosa que no se recomienda, cuando nosotros hablamos no debemos de tener necesidad de mencionar a Dios. Te lo juro por Dios que lo que estoy diciendo es correcto. Pero el apóstol Pablo acá para que sus hermanos y para que todo aquel que lea la carta a los romanos tenga la garantía que lo que él está diciendo, él está hablando, es la verdad, menciona a Cristo. Verdad digo en Cristo. O sea, pone a mi Señor Jesucristo como testigo. Como que Él es el que da fe de lo que Él está diciendo es verdad. Porque Él quiere decir algo, hablar algo que Él quiere garantizar de que no está hablando mentira, y lo dice verdad digo en Cristo. Y oiga, lo vuelve a repetir porque está redundando aparentemente. Y dice, no miento. No miento. Y para continuar dice, oiga, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque algunas veces la gente está diciendo algo y está queriendo poner argumentos para garantizar que lo que está diciendo es correcto, pero sabe usted que la misma conciencia lo está juzgando que lo que está diciendo no es cierto. Está mintiendo. Porque, hermano, a veces la persona está hablando y la misma conciencia en su interior, hay una parte en su interior que le está diciendo lo que estás diciendo no es cierto. ¿Cómo te atreves? Pero el apóstol Pablo dice, verdad digo, y menciona a Cristo, en Cristo. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Y todavía menciona al Espíritu. Significa que el Espíritu Santo es la garantía en nosotros que lo que estamos hablando es la verdad. Entonces, él así comienza este relato. Porque él va a decir algo con relación a sus hermanos, con relación al pueblo de Israel, pero quiere tener, o sea, que lo que está diciendo es la verdad. No está mintiendo. Segundo, rapidito, la magnitud y la intensidad de su angustia, o de la angustia del apóstol Pablo, y lo vemos en el versículo 3.
Óigame, hermano, lea conmigo el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Déjeme decirle que la palabra anatema significa maldito. Porque deseara yo mismo ser maldito. Y explica un poquito más ahí, separado de Cristo. O sea, esa palabra maldito es una persona que va a estar o está ya lejos de Cristo y vive una vida de mala, lejos de Cristo, que esa es la condenación final. Personas que van a vivir separados de Dios. Porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, ser anatema, separado de Cristo. Oiga, por amor a mis hermanos. Él habla a sus hermanos consanguíneamente, sus hermanos judíos. No está hablando sus hermanos en la fe, que son los cristianos. Él está hablando, y lo menciona más adelante, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y dice, porque deseara yo mismo ser maldito de Dios, separado de Cristo por amor a ellos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? O sea, yo estaría dispuesto, dice el apóstol Pablo, a perder mi salvación, a vivir separado de Dios, a vivir maldecido por Dios, con tal de que mis hermanos creyeran, con tal de que mis hermanos buscaran a Cristo. O sea, yo estaría dispuesto a sacrificarme yo por ellos. Hermano, yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esto, toda la persecución que hicieron en contra de Pablo, todo el maltrato que hicieron en contra del apóstol Pablo, todas las veces que lo dejaron muerto, los mismos hermanos judíos, pero él no les tiene ningún rencor, no les tiene ningún malestar, sino que él está diciendo, yo sería capaz de rendir mi vida, entregar mi vida, si se pudiera, con tal de que ellos pudieran conocer del Señor. Yo quiero que me regale un segundo. O sea, el apóstol Pablo tiene un interés, tiene un sentir en su corazón por sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver en el versículo 2, que me voy al 3, ¿verdad? El tercer punto es la razón de su angustia. ¿Qué es lo que lo tiene a él con tristeza y con dolor? Versículo 2. Que tengo gran tristeza, óigame, hermano. O sea, no es pequeña. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, él tiene una gran tristeza y tiene un continuo dolor en su corazón. O sea, ¿qué es la causa de esa tristeza? ¿Qué es la causa de ese dolor? Hermanos, es la incredulidad de sus hermanos. El rechazo de sus hermanos, el rechazo a Cristo. El no querer abrirle su corazón, el no querer creer en Él, el no querer poner su confianza en mi Señor Jesucristo. Ese es la tristeza de la que está hablando el apóstol Pablo. Esa es el dolor del que él habla. Lo que él siente, a él le da tristeza el saber que ellos rechazan al Mesías, rechazan a Cristo, no quieren a Cristo, son perseguidores, son contrarios, son enemigos. O sea, en el corazón del apóstol hay un sentir del por qué aquellos que son sus hermanos sanguíneamente no quieren nada con Cristo, no quieren nada con el evangelio, no quieren nada con la salvación. No quieren nada. Y esto, amados hermanos, cualquiera de nosotros podrá decir, y pues sí, eso que nos va o que nos viene a nosotros. O sea, digamos,
En nosotros debe de existir, al igual que hay en el apóstol Pablo, un sentir por aquellos amigos, por aquellos familiares, por aquellos hermanos consanguíneamente que no quieren nada con el Señor. Así como los judíos lo han rechazado, y por rechazar a Cristo, por rechazar el evangelio, han sufrido tanto y siguen sufriendo y siguen en problemas. De la misma manera, usted tiene gente que usted ama, gente que parte de su vida, parte de su familia, gente que son amigos de usted. Pero ahora la pregunta es, así como el apóstol Pablo dice que él mantiene una tristeza y un continuo dolor, ¿nosotros qué sentimos? ¿Qué sentimos nosotros por nuestros seres queridos? ¿Qué sentimos nosotros por aquellas familiares que se están muriendo sin Cristo? ¿Qué sentimos nosotros por aquellos que rechazan el evangelio? O sea, el apóstol tiene un sentir en su corazón, le duele, se lamenta él por eso. Solo quiero que leamos un versículo que siempre lo leemos, y está en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene mi hermano? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. La palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, a lo suyo vino. No sé si usted está leyendo conmigo. A lo suyo vino, o sea, la nación de Israel, hermano. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante ahí cuando logremos avanzar, que Jesucristo en la parte humana, en la carne, nació de la nación de Israel. O sea, la nación de Israel fue fundada para traer a Jesucristo y viniera a morir por todos nosotros. Y en el Evangelio según San Juan, en 1:11, lo dice bien claro: a lo suyo vino. Lo suyo es la nación de Israel, el pueblo de Israel. Ellos eran los propietarios de la salvación, ellos eran para ellos como primicia. No es que nosotros no la íbamos a alcanzar, pero ellos eran los primeros beneficiados. A lo suyo vino, y aquí lo dice bien claro, y los suyos, todos los judíos, y los suyos, ¿qué fue? No le recibieron. Hermanos, los judíos no lo recibieron. Los judíos no lo han recibido. Los judíos no creen en él. Los judíos no lo aceptan a él, no lo reconocen a él. Simplemente. Esa es una gran verdad. Ellos, por eso, su religión de ellos no termina en el Antiguo Testamento. Comienza y termina en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no, porque simplemente ellos no quisieron reconocer a Jesucristo como el Mesías esperado. Versículo 12 y terminamos. Más, ¿verdad? Como ellos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes somos? Estos somos los gentiles. Todos los que no somos judíos nos denominamos gentiles. Solo hay dos grupos, judíos y gentiles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, mire qué lindo privilegio, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos del Dios Todopoderoso. Y ese es el privilegio, hermano, quiero que lo entienda, ese es el privilegio que usted y yo tenemos
¿verdad? Como los judíos lo rechazaron, nosotros lo recibimos. Nosotros hemos creído en Él. Nosotros, ¿verdad?, valoramos el sacrificio de Cristo. Pusimos nuestra confianza en Él. Todo ser humano que cree, lo recibe, se convierte inmediatamente en hijo de Dios. La gente pelea con nosotros, es que hijos somos todos. No, bíblicamente no. Hijos no somos todos. La palabra de Dios dice que los que creímos y los que lo recibimos nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Los demás son creación de Dios, criaturas de Dios. Por eso cuando Él da la orden de ir a predicar el evangelio, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda creación de Dios. Pero hijos somos los que lo recibimos, los que hemos creído en Él. Entonces Israel no ha querido y no sigue queriendo. En este momento Israel no ha recibido al Mesías. Entonces ese es el sentir, esa es la tristeza del apóstol. De eso es de lo que está hablando en el capítulo número 9, que él siente una gran angustia, una gran intranquilidad, una gran tristeza por sus hermanos en sangre, por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se han dado el lujo de decir: no creemos en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que orar por Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Aunque no hayan querido al Señor, son el pueblo escogido de Dios, y Dios tiene un plan para ellos. Israel está considerado en los planes de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar por Israel, por la paz dentro de los muros de Jerusalén. Y que Dios haga con Israel lo que va a hacer, que Dios cumpla su propósito con Israel. Y nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que pensar en aquellos que decimos que amamos, que no han querido nada con el cristianismo, que no han querido nada con el evangelio, porque lo están perdiendo. Y hay un momento que es demasiado tarde. Si usted tiene un ser querido, un familiar, un amigo que no es cristiano, hermano, oremos por ello, busquémoslo, prediquémosle, anunciémosle el evangelio, y que haya un sentir en nosotros para buscarlo. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre bendito, Padre santo, gracias por su presencia, gracias por su poder, gracias por su amor, gracias por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Oramos, Padre lindo, por Israel, su pueblo escogido. Oramos por la paz en Jerusalén. Que su Santo Espíritu sea el que bendiga esa nación, que bendiga ese pueblo, que ya no haya más guerra, Padre lindo. Que su Santo Espíritu sea tomando el control completo de la vida de cada judío, que ellos puedan buscar de usted, que ellos puedan arrepentirse, que ellos sean arrebatados cuando suene la trompeta, Padre. Que su Santo Espíritu sea tomando el control, manifestándose con poder y autoridad sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor. Oramos por aquellos familiares, amigos que tenemos, que no quieren nada con usted, Padre, para que usted toque sus corazones.